segundo orden, una carta del jefe de gabinete del señor ministro de Obras Públicas, por medio de la cual lo excusa de asistir a la presente sesión debido a exigencias intempestivas e inherentes a su cargo, que le impiden ocurrir. Asimismo, hace presente que asistirá el director general de Aguas en su representación. En tercer lugar, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alejandro Bernales, Ricardo Celis, Tomás Hirsch, Cosme Mellado, Daniel Núñez, René Zafirio, Alexis Sepúlveda y Víctor Torres, que modifica el Código de Aguas para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en regiones en que existan comunas afectadas para decreto de escasez hídrica. Y finalmente, dos documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional. El primero trata de la importancia de las aguas subterráneas y experiencias chilenas y extranjeras sobre su gestión, y el segundo de estadísticas fundamentales sobre los diferentes tipos de derechos de aguas concedidos oficialmente en Chile entre 1899 y el año 2019. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Informo que se han agregado el diputado Sebastián Álvarez, el diputado Diego Ibáñez, que tenemos a don Pepe Out, a Harry Jürgensen, a Camila Flores, al presidente, además, ¿no es cierto?, de Maite y nuestro secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias, sobre temas varios. Muy bien, pues vamos a la orden del día. En la orden del día tenemos, ¿no es cierto?, una sesión con el objeto de iniciar la discusión general de los siguientes proyectos de ley. El proyecto de ley originado en moción que faculta al presidente de la República a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, al saneamiento y al uso doméstico de subsistencia durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Ese es el boletín 13.404-33. En segundo lugar tenemos el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaran zonas de escasez hídrica, boletín 13.322-33. Y tenemos en el punto 3, continuar con la discusión particular del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, boletín 13.030-11. Tenemos a nuestro invitado, le agradecemos mucho al director de la Dirección General de Aguas, don Oscar Cristi, quien nos está acompañando hoy día para conversar los tres puntos, si es que los tocáramos. Tengo un tema inicial. Nosotros, entiendo, y le había preguntado a la secretaria antes de iniciar la sesión, que nos habíamos comprometido con la diputada Sepúlveda con el objeto de tramitar, apenas hubiese una indicación sustitutiva, luego de la discusión que ya habíamos realizado, apenas hubiese indicación sustitutiva, terminar en la votación, en la discusión particular del proyecto de ley original en moción que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Y entiendo que esa indicación llegó hoy día a la comisión. Si eso fuese así, estábamos tratando de ver si la diputada autora Alejandra Sepúlveda se incorporaba. Informo o recuerdo a los diputados que la votación en general ya se produjo. Votamos en general y aprobamos en general el proyecto y nos queda la votación en particular. Me gustaría preguntar si es que tenemos a Alejandra Sepúlveda incorporada, o reservamos 30 minutos finales para votar el proyecto hoy día, o iniciamos con eso, porque nuestro invitado Oscar Cristi puede participar de los dos proyectos, o lo hacemos respetando la orden del día que tenemos establecida, el punto 1, un proyecto de Diego Ibáñez, y continuamos de esa manera. No sé qué les parece. Presidente, la diputada se está tratando de conectar al sistema, así podríamos esperarla. Presidente, y reservamos ofrezcamos la palabra. Camila Flores, la escuché primero. Por favor, Camila.
Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que al menos desde nuestro punto de vista, lo que respecta al diputado Jürgensen y a mí, nos parece que es una buena indicación la que habría incorporado la diputada Sepúlveda. Nosotros estaríamos favorables a aprobarla y tenemos una duda, no recordamos si esta fue una que apoyamos nosotros también con la firma o no. Bueno, a lo que Alejandra se incorpore quizás nos puede contar, pero nosotros estaríamos favorables. Si quieren desde ya partir, digamos, con esa votación, nosotros, digamos, no tendríamos problema con acudir positivamente con nuestro voto, pero al final también estamos a lo que la comisión nos señale. Yo creo que igualmente es importante, digamos, relevante que Oscar Cristi, nuestro director general de agua, también nos pueda dar quizás su opinión sobre este proyecto, más allá que yo creo que hay un consenso bastante transversal en apoyar la indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Camila Flores. ¿Alguien más me pidió la Presidente. palabra? ¿Harry? ¿Harry? Sí. Ya, Harry. Muchas gracias. No, presidente, solamente reforzar lo mismo que mencionó la diputada Camila Flores, porque cuando presentamos indicaciones, no alcanzamos a presentarlas, recuerden esa sesión, Maite debe estar de acuerdo, habían varias indicaciones que iban en la misma línea, ¿no es cierto? Y le encargamos al diputado Félix González, porque él quiere redactar las ideas y juntarlas en una sola. Entonces, yo quisiera saber si esa es la indicación que estamos todos consensuando para que la apoyamos entre todos, o sea, seríamos todos los firmantes de esa indicación, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Diego Ibáñez y a Sebastián Álvarez, ya para que me están pidiendo la palabra telemáticamente. Diego, sí, presidente, ¿puedes hablar? Sí, presidente, gracias. No, es que tenía un punto por el varios de la tabla, que quedé con la manito levantada. No sé si vengo ahora o lo hago después, usted me dice, presidente. Pero habla nomás, no hay problema. Ya, sí, lo que pasa es que tengo la solicitud de un oficio. Quería saber si queríamos como comisión presentar un oficio bien breve para conocer el decreto número 23, que es un decreto emanado desde el Gobierno Regional de Valparaíso, particularmente por el Seremi de Salud, lo estoy buscando acá. Es el decreto de resolución 23 del 2019, que hemos oficiado y no nos ha llegado esa información. Asimismo, conocimos por los medios que el intendente de la Valparaíso, intendente Martínez, inició un sumario interno para conocer la resolución que habría dejado sin efecto, una resolución previa que garantizaba 100 litros de consumo diario a las personas de la región de Valparaíso, y esta amalgama, digamos, de resoluciones dejaron vigente una resolución que nadie conoce cuál es su contenido. De hecho, tanto así que la propia defensora de la niñez ha tenido que oficiar a MinSal para conocer este decreto que establece ciertas condiciones que no conocemos cuáles son, que son las excepciones al reglamento de los camiones de energía. Entonces quisiera ver si es que solamente por motivo de... ¿Cuál sería el oficio? Sí, solamente por motivo de transparencia, si es que podemos oficiar como comisión. Ningún otro... Ya, oficiamos como comisión con el objeto de que nos hagan llegar la resolución 23 del año 2019, del 18, resolución número 23 del 18 de enero del 2019, en virtud de la cual la Autoridad Sanitaria Regional permitió de manera condicionada un consumo diario distinto a la cantidad determinada en el Decreto Supremo número 41 del 2016. Allí. Muy bien, muy bien. ¿Les parece a la comisión que podamos oficiar en el sentido, en este sentido, lo señalado por el diputado Ibáñez? Maite, parece que estamos todos de acuerdo. Sí, señor. Acordado. Muy bien, se acuerda entonces enviar el oficio de la forma como lo ha señalado el diputado Ibáñez. El diputado Sebastián Álvarez quiere hacer uso de la palabra. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias, presidente. A través suyo, quizás solicitar que avanzáramos con la cuenta del día, con el punto 1, y si estaba en eso la exposición del señor Cristi, avanzáramos en eso
de manera tal de darle ritmo a la reunión telemática. Tenemos algo de ritmo de acá. Algo de ritmo tenemos, pero bueno, está bien. ¿Quién pidió la palabra, verdad? ¿Quién pidió la palabra? ¿Quién? Don Pepe Out, por favor, la primera intervención que vamos a tener dándole la bienvenida a don Pepe Out a nuestra comisión. Por favor, Pepe, puedes hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Paradojalmente es más incómodo participar presencialmente cuando la mayoría está haciéndolo telemático. Yo quería volver al punto planteado por usted para que lo resolvamos. Nosotros tomamos el compromiso con la autora original de este proyecto de votarlo en particular en la medida que se presentaran las indicaciones. Yo sugiero que, como decía Camila, si estamos todos de acuerdo, firmemos todos, telemática o presencialmente, las indicaciones y procedamos a votarlo, de manera que vayamos despachando iniciativas y luego abordamos el proyecto presentado por el diputado Ibáñez y ojalá pudiéramos votarlo en general, pero mi propósito es que vayamos despachando y cumplamos el compromiso con la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, diputado. Yo preferiría eso igual, ya. Si estamos todos de acuerdo, yo preferiría entonces que la Secretaría lea la indicación sustitutiva y luego procedamos, ¿no es cierto?, en consecuencia, o la votamos, ¿no es cierto?, si es la misma que Harry Jürgensen y Camila, ¿no es cierto?, ya habían acordado. Entonces yo creo que no tenemos mayores dificultades, sin perjuicio de darle la palabra a Oscar Cristi para su opinión. ¿Les parece que podamos leer entonces la indicación sustitutiva? Muy bien, y modificamos la tabla y partimos por el punto 3 de la tabla que teníamos. Señor secretario, ¿puede leer entonces la indicación sustitutiva? Presidente, un poquito de paciencia porque es larga la... Corresponde al boletín 13.030-33, para sustituir el artículo único del proyecto de ley por el siguiente. Comillas, artículo único. Modifíquese el decreto con fuerza de ley número 1122 de 1981 del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas en el siguiente sentido. Número 1. En el artículo 61. Letra A. Agréguese a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase, comillas, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella, de modo que el perímetro de protección será equidistante a cualquier punto de la captación. Dicha área de protección, en el caso de los pozos, quedará reducida a un círculo con centro en la ubicación efectiva del pozo. No hubo variación ahí. Letra B. Agréguense los siguientes incisos segundo y tercero. Comillas. En el caso de derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean comités o cooperativas de agua potable rural, la dimensión de la franja o radio de protección será a lo menos de 1000 metros medidos en terreno, dimensión que podrá ampliarse en casos fundados. Punto. En los casos a que se refiere el inciso anterior, estará prohibido instalar obras de captación de aguas subterráneas sin la autorización del titular, con excepción de las obras necesarias para el ejercicio de otros derechos de aprovechamiento destinados al consumo humano. Cierre de comillas, punto. Número 2. En el artículo 62 agréguese el siguiente inciso final. Comillas. En el caso que la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionare perjuicio a titulares de derecho de aprovechamiento que sean comités o cooperativas de agua potable rural, se deberá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de los primeros a favor de los segundos para asegurar que éstos los ejerzan en la dotación que les corresponda, con la finalidad de asegurar el acceso al agua para consumo humano. Ahora viene el artículo primero transitorio.
Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, que sean comités o cooperativas de agua potable rural y que hayan estado comprendidos en una zona de escasez declarada en conformidad al artículo 314 del Código de Aguas por más de 2 veces dentro de los últimos 5 años desde la entrada en vigencia de la presente ley, podrán solicitar la ampliación del radio de protección hasta una franja o radio de 1000 metros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código de Aguas, en especial a lo dispuesto en los artículos 61 y 62. En casos urgentes, debidamente comprobados en que el derecho de acceso al agua para consumo humano esté en situación de amenaza, perturbación o privación, se podrá autorizar una ampliación indefinida del radio de protección respecto de titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyo ejercicio esté destinado al consumo humano, sin sujeción de los requisitos establecidos en el inciso anterior. Y por último, señor presidente, el artículo 2º transitorio, que dice: las referencias que en esta ley se efectúan a los comités o cooperativas de agua potable rural se entenderán realizadas a los comités o cooperativas de servicios sanitarios rurales que indica la ley número 20.998, una vez que ésta entre en vigencia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre las indicaciones, la indicación sustitutiva presentada por la diputada Sepúlveda, que lamentablemente no ha podido ingresar a nuestra sesión. Pero bueno, ofrezco la palabra al respecto. Ofrezco la palabra. El diputado Aut pide la palabra, presidente. Camila Flores. Diputado Aut, por favor, puede hacer uso de la palabra. Solo una cuestión de procedimiento, presidente. Trabajar, si no está en pantalla y lo pueden leer ustedes, y si yo tampoco lo tengo en mi carpeta, yo pensé que la tenía, pero es la indicación anterior. La indicación sustitutiva no ha sido fotocopiada ni tampoco, entiendo yo, subida para poder mirarla en pantalla. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer lo que leyó el secretario. Perdón, presidente, están enviadas al grupo de la comisión. Todos la tienen en su teléfono. ¿WhatsApp? Sí, WhatsApp. Ofrezco la palabra. Diputada Camila Flores. La diputada. ¿Camila? Camila, por favor. Acaba de entrar la señora Alejandra. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Bienvenida. Bienvenida Alejandra Sepúlveda, y también el diputado Renato Garín se encuentra con nosotros de hace rato. Camila Flores creo que quería hacer uso de la palabra. Sí, muy breve, presidente. Solamente sugerir, quizá, si lo tiene bien la comisión, que quizás el director nacional de Aguas también pudiese, quizás antes de entrar nosotros en el debate mismo, quizá ver la opinión que piensa él de la indicación, porque insisto, al menos desde nuestro punto de vista nos parece buena la indicación, estamos por aprobarla, pero nos gustaría igualmente saber la opinión del Ejecutivo, si es posible, presidente. Gracias. Gracias a usted, Camila. Estoy observando a don Oscar Cristi a ver cuándo me levanta la mano, pero por ahora no, yo le ofrecería la palabra si él está dispuesto a opinar. ¿Ya? Don Oscar ¿quiere participar de este debate? Don Oscar está con micrófono. Gracias. Me tenían silenciado, por eso no podía. Ahora me permiten. Sí, presidente, gracias. Yo la invitación que recibí se entiende que interesaba conocer la opinión de 3 proyectos. En ese sentido preparamos una breve presentación. Si quiere pongo la presentación y me voy directamente a lo que se refiere a lo que estamos discutiendo, si le parece, presidente. Sí, claro, al punto 3.0, pero ¿tiene que ver con la indicación sustitutiva? A ver, tiene que ver con el proyecto, porque hasta donde yo sabía, no sabía que se había votado. Claro. La indicación sustitutiva la recibí ahora en la tarde,
puedo plantear mi opinión respecto a la indicación sustitutiva. Pero es solo una lámina del proyecto completo, si usted me deja mostrarla, y me voy inmediatamente a la indicación sustitutiva. ¿Qué le parece? Me parece bien. Me parece bien, y después le ofrecemos la palabra. Me está pidiendo la palabra Renato Garín. No sé si se la damos de inmediato antes de que comencemos. Renato quiere hacer uso de la palabra ahora. Si le dan el micrófono. Sí, presidente, brevemente, yo he leído con detención la indicación de la diputada Sepúlveda. De hecho, la estaba leyendo antes de que comenzáramos. Me parece que va justamente en la línea de lo que habíamos conversado en la comisión sobre cómo darle forma a este proyecto de ley, porque me imagino que el gobierno así lo ve también, que es un tema bastante delicado, ¿no? Entonces tenemos que tener una redacción acorde a lo delicado del problema que enfrentamos. Yo estaría por aprobar la indicación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Garín. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Don Oscar Cristi nos va a hacer su presentación y luego le voy a ofrecer la palabra a la diputada Sepúlveda y luego vamos a tomar nosotros decisión al respecto. Don Oscar, usted puede entonces hacer uso de la palabra para la presentación que ya la veo aquí en la pantalla. Muy breve, presidente. Lo que se está planteando en este proyecto de ley va muy en la línea de lo que también se discutió en la modificación del Código de Agua, que fue aprobado ya en la Comisión de Agricultura y ahora está en trámite en la Comisión de Constitución. Allí se modificó el artículo 61, tal cual como ustedes lo ven en pantalla. La versión actual era muy reducida, en donde básicamente el área de protección se determinaba al momento de otorgar el derecho. Esto se modificó para incluir un área, un radio de protección que ha sido lo que históricamente la DGA ha empleado desde de los años aproximadamente 80 y algo, que son 200 metros como mínimo, y podría incluso ser más en función de informes técnicos que la Dirección General de Aguas pueda realizar. Entonces ustedes ven la diferencia entre el artículo 71 actual y el artículo 71 que salió de la Comisión de Agricultura del Senado. Va en la misma línea de establecer más precisamente un radio mínimo, en este caso 200 metros, y también se hace cargo de la situación de los servicios sanitarios rurales o una cooperativa de servicios sanitarios rurales, que en esos casos puede ser incluso mayor. Los comentarios que tenemos son los siguientes. En el proyecto de ley se habla que en situaciones de decreto de escasez el radio pudiese ampliarse a 1 kilómetro. Efectivamente, en las circulares que existen en la Dirección General de Agua y que autorizan en periodo de extrema sequía a poder extraer agua sin tener derechos, se establece que esas extracciones no pueden estar a menos de 1 kilómetro de la fuente de abastecimiento de un sistema sanitario rural. Ahora, la discusión podría ser más técnica en el sentido de si hay fundamentos para 1 kilómetro o 200 metros, y ahí la verdad es que no hay claridad desde el punto de vista técnico de cuál puede ser el radio adecuado. El MOP usa estos 200 metros que estaban en su reglamento y ahora lo consagra en el Código de Agua en base a estudios de terreno que realizó en su momento, en análisis hidráulicos de campo, y lo viene utilizando desde el año 83, siempre como un mínimo, pudiendo en circunstancias fundadas exigir un área de protección mayor. También hemos hecho una revisión de la experiencia internacional y variada, y el Banco Mundial, aquí ustedes pueden leer, propone que existe un área, ahí se habla de 20 metros, pero que en algunas circunstancias puede llegar a ser de 200 metros. Eso es lo que existe en la experiencia internacional. No hemos encontrado experiencia que hable tan categóricamente como lo hace este proyecto de 1 kilómetro. Nosotros lo hemos discutido bastante al interior de la Dirección General de Aguas con los técnicos,
especialmente con la gente del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, y la opinión bastante mayoritaria es que 200 metros es razonable, pero siempre dejando a la DGA, tal cual como lo hace el código actual y lo hace la modificación que se está tramitando, dejando a la DGA la posibilidad de que con una resolución fundada pueda ampliar ese radio. Ahora, respecto a la indicación, presidente, bueno, lo que he referido aquí tiene que ver con lo que aparentemente ya se aprobó. Y respecto a la indicación, en particular se agrega un inciso al artículo 62. Solo comentar que hay dos elementos en el inciso actual que, si se insiste en avanzar en lo que se propone en indicación, debiesen considerarse. Específicamente, en lo que existe hoy, se señala que la reducción que se hace, este artículo es: si alguien se siente afectado, puede exigir la reducción de quien lo afecta. Y se señala que la reducción se hace en forma temporal y se hace a prorrata. O sea, se establece el modo en que se va a exigir la reducción de los causantes de la afectación. Cosa que en la indicación que conocí ahora hace unos pocos momentos, no aparece el modo en que esa reducción se llevaría a cabo. Se señala que si hay una APR afectado, entonces los causantes tendrían que reducir, pero no se establece la forma. Y si no se establece la forma, podríamos caer en arbitrariedades que a algunos se le cargue más la mano que a otros. Por tanto, pareciera ser importante mantener una norma que existe en el código, que toda reducción siempre es a prorrata en función de los derechos. Y lo segundo que existe actualmente en el artículo 62, termina el artículo 62 diciendo que todo esto tiene que ser apoyado en una resolución fundada. ¿Qué significa en la práctica una resolución fundada para un órgano técnico como la Dirección General de Agua? Que tiene que haber un estudio técnico que respalde la decisión, porque si no, fácilmente esto se va a los tribunales y los tribunales pueden dar orden de innovar y se paraliza todo. Por tanto, siempre en la DGA, para nosotros, cualquiera de estas acciones que tienen impacto sobre terceros tienen que tener una resolución fundada. En este caso, no veo que aparezca en la indicación este concepto de la resolución fundada, que sí aparece en el inciso primero del artículo 62. Esos serían mis comentarios, presidente. Un segundo, por favor, diputado. Reinicie su audio, diputado. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, don Oscar. La diputada Sepúlveda está. Si tenemos a la diputada Sepúlveda, le voy a ofrecer la palabra entonces a Alejandra para que nos dé su opinión y nos haga también, ¿no es cierto?, una reseña de las indicaciones que ya hemos leído acá, de la indicación sustitutiva. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. Ya, ¿me escuchan? Muy ¿Sí? bien. Ya. Primero, muchas gracias. También me costó mucho ahora no te escuchamos. Me costó mucho por entrar, así que agradecer a los funcionarios de la Cámara. ¿Ah? Primero, yo quiero decir que estuvimos con Javier Palomino, que es mi abogado, enviándole en varias oportunidades al Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, a la Dirección General de Agua, las indicaciones, y la verdad es que no recibimos la retroalimentación en relación a lo que estamos conversando, a las indicaciones. Y hemos tenido una buena relación, pero lamentablemente siempre nos pedían que postergáramos y no podíamos resolver. Entonces, la primera indicación al artículo 61, letra A, que ver con las franjas. Se recordarán ustedes, ¿no es cierto?, que querían que tuviéramos mayor precisión. Ahí nos había propuesto el diputado Félix González, como la diputada Camila Flores, el que tuviéramos mayor precisión en relación a lo equidistante, y la protección en el caso de pozo quedara reducida al círculo concéntrico que se produce con el pozo, ¿no es cierto?, en el centro de
este círculo, nos habían pedido que fuéramos mucho más en detalle qué es lo que significaba esta franja paralela a la captación subterránea, y en torno al pozo se producía esta área de protección. Lo segundo es lo que la letra B de la indicación es cómo protegemos con este radio, ¿no es cierto?, de 1000 metros de terreno, una dimensión que podría ampliarse en casos fundados. El director, cuando plantea los casos fundados, tenía que ver con una discusión que hicimos también y esto fundamentalmente con la DOH también, de cuánto disminuye los niveles del agua potable rural. Ese era el sentido, son los fundamentos más bien técnicos desde el punto de vista de la DOH, que ellos llevan perfectamente cuáles son los niveles, ¿no es cierto?, dinámicos y estáticos de los pozos, que permita decir si ha disminuido o no producto de un pozo que se construye en forma aledaña al pozo. Esa es una de las... Por eso que no es tan difícil de poder argumentar esto, dado que existen todas las mediciones de parte del APR, como también de la Dirección General las otras entonces se produce, y ahí es mucho más específico, el caso de la explotación de agua subterránea, ¿cierto?, por usuario, en el fondo, cuando ocasione el perjuicio. No solo veíamos, si ustedes se recuerdan, que hiciéramos la protección al radio de los 1000 metros, sino también las consecuencias, que midiéramos también las consecuencias de la captación o del retiro del agua potable, las consecuencias en ese comité o cooperativa de agua potable. Ay. Se me borra, incluso con el artículo transitorio, ¿no es cierto?, es incorporar las dos características, el radio de protección de los 1000 metros, pero al mismo tiempo el efecto que podría producir el retiro de agua de un pozo que estuviera, ¿no es cierto?, alrededor del agua potable rural. Eso, presidente, tratamos de que todo se incorporara a las observaciones que ustedes nos habían hecho y agradecer a los diputados que gentil, tanto los artículos del artículo 62 como de los artículos transitorios. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Una pregunta, usted escuchó igual con atención a don Oscar Cristi. Habían 2 o 3 observaciones que él hizo a la indicación sustitutiva. ¿Tiene opinión al respecto? O sea, cuando él plantea lo de apoyar. No de conexión con la diputada. ¿Me escuchó? Y la resolución fundada, sí. Claro, Alejandra? porque lo que planteaba era una resolución fundada, ¿no? Los fundamentos para esa resolución tienen que ver con lo que yo explicaba, son los volúmenes de pérdida de agua que podría tener ese pozo, ¿no es cierto? Y que toda esa medición que está hoy día permanentemente con la Dirección General con la Dirección de Obras Hidráulicas, y uno podría fundamentar perfectamente esta disminución de los niveles, ¿no es cierto?, tanto dinámicos como estáticos de los pozos, a través de esta medición permanente. Ofrezco la palabra. Sí, la segunda. Si Oscar nos puede hablar de nuevo sobre el tema del prorrateo, de acuerdo con los derechos de cada persona, para que no se cometan abusos. Oscar, sí. ¿Me escuchó? Sí, presidente. Lo que yo estoy proponiendo es que la norma, o sea, la indicación que agrega un inciso al artículo 62, yo sugiero rescatar algunos elementos que son importantes que están en el inciso 1 de este mismo artículo. Básicamente 2. Que cuando se establece que alguien tiene que reducir, generalmente puede ser una persona, pero a veces es un grupo de personas que tienen que reducir,
que son los causantes del perjuicio, se establece la forma en que se reduce, y es a prorrata. O sea, el que tiene más derecho, si cada uno tiene que reducir un 10, se establece, por ejemplo, que todos tienen que reducir un 10%, entonces eso es a prorrata. El Código de Agua está construido de esa manera. Los derechos de agua son alícuotas, es decir, es un derecho sobre una disponibilidad que existe en un momento. Y cuando hay menos agua para todos, bueno, todos tienen que reducir proporcionalmente. Es un porcentaje de reducción. Todos reducen 5, 10, 15, 20%, lo que sea necesario. Es el concepto de prorrata, y por eso en el artículo 62, si ustedes me permiten un poco la lata de leérselo, no es muy largo, dice, si la explotación, el existente, dice, si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectara la sustentabilidad del acuífero u ocasionaria perjuicios a los otros titulares de derecho, la Dirección General de Agua de oficio o a petición de uno o más afectados podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Entonces, este concepto de a prorrata de ellos, este artículo es muy similar a lo que se está planteando. Lo que pasa es que aquí se está poniendo un énfasis especial en los sistemas de agua potable rural. Incluso alguien podría discutir que ya está incorporado, pero eso puede ser otra discusión. Pero básicamente tendría que establecerse el modo, que es a prorrata, y respecto a el fundamento, no es que existan los fundamentos, obviamente hay elementos para poder fundamentar. Lo que importa es que se obliga a la Dirección General de Agua a establecer los fundamentos formalmente y en forma transparente y pública, cuáles son los fundamentos que sustentan esa decisión. No es que estemos poniendo en duda que la DOH puede entregar información, la DGA tiene poder, pero lo relevante es que eso sea resultado de un informe técnico, una resolución. No sé si incluso esta resolución podría tener que ir a la Contraloría eventualmente, pero esa resolución tiene que estar fundada, tiene que ser pública, tiene que ser conocida para todos, tiene que estar en el sitio web de la DGA, y todos tengan claros los criterios técnicos que llevaron a tomar esta decisión. A eso se refiere que tiene que haber una resolución fundada, que son los dos elementos que yo veo que en la propuesta no están claros. Muchas gracias, don Oscar. Alejandra, ¿quieres dar una opinión? Sí, presidente. Por favor. Yo entiendo al director si fueran como tiempos normales, ¿no? El problema aquí, el principio que estamos tratando de cuidar en esta indicación, tiene que ver con cómo cuidamos o protegemos o entregamos certeza en relación a los volúmenes de agua que se necesita para suministrarle a la población. Entonces, si yo ocupo el de prorrata, el principio de prorrata, que lo ocupamos mucho en los sectores rurales, ¿no es cierto?, fundamentalmente para la siembra, que no es lo mismo, que hoy día necesitamos, pues si yo hago el prorrateo del agua, y con ese prorrateo quedo con la mitad de las personas a las cuales le pueden entregar agua potable rural, no me sirve el prorrateo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si me afecta, por eso que es una cosa distinta, si a mí me afecta agua, eso es lo que yo tengo que proteger, y eso es lo que estoy protegiendo ahora. Es distinto el prorrata cuando yo tengo una siembra, ¿no? Cuando tengo siembra. Hoy día estamos hablando del consumo humano. Y por eso que lo hacemos, y por eso cuando la diputada Camila Flores a mí me preguntaba si era solo para los APR, nosotros lo dijimos tajantemente, una modificación, ¿no es cierto?, a cómo entró la indicación al comienzo. Yo creo que, ni me van a disculpar, pero es súper fácil de poder realizar. Y yo creo que si hay algún procedimiento que tenemos que hacer después, es como, a lo mejor si el director dice, bueno, hay que ir a la Contraloría, ¿okay? Bueno, ¿cómo encontramos un camino mucho más fácil? Porque aquí lo que no puede ocurrir es que alguien haga un pozo, utilice agua y no estamos tratando de resguardar ella. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a usted, que no lo presidente. Muchas gracias, Alejandra. Voy a ofrecer la palabra haciendo presente que yo soy partidario de que votemos la indicación sustitutiva lo antes posible,
para que podamos luego continuar. Pero voy a ofrecer la palabra a los diputados que están presentes ahora en nuestra sesión. Se ha incorporado también el diputado Félix González, a quien le doy la bienvenida hoy día. Ofrezco la palabra. ¿Maite está por ahí? Sí. Aquí estoy, señor. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Entonces lo que vamos a hacer, Maite, Maite, lo que vamos a hacer entonces es poner en la votación. ¿Alguien Mauricio. me da su nombre? Mauricio. Sí, don Pepe Out pide la palabra. Y doña Camila Flores. Don Pepe Out y doña Camila Flores, entonces. Solo, presidente, para preguntar si las dos sugerencias, los entiendo yo como sugerencias, las observaciones del señor Cristi, particularmente la incorporación de la alusión a una resolución fundada y la distribución a prorrata, no son fácilmente incorporables como parte de la indicación. No sé si hay oposición respecto de instruir a la Secretaría para hacerlo. Yo por lo menos me parece razonable. No sé qué pensarán los demás. Antes de ofrecer la palabra a Camila, lo que yo entiendo es que la diputada autora, Alejandra Sepúlveda, no era partidaria de la incorporación fundamental de la prorrata cuando hay que disminuir los derechos de determinadas personas, porque dice, hagamos una diferencia entre el agua para la siembra y el agua, ¿no es cierto?, potable. Cuando van a prorratear el tema del agua, ¿quién se puede quedar con tan poco? ¿No es cierto?, que va a ser un problema complejo. Pero bueno, eso es lo que yo entendí de la presentación de la diputada Sepúlveda. En el tema de los fundamentos, de las resoluciones fundadas, yo entendí que don Oscar Cristi nos había señalado que uno pudiera entender de que está en la ley y que siempre se va a tener que hacer la resolución fundada. Eso es lo que yo entendí, pudiera ser que no haya eso. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores y después a Alejandra le voy a ofrecer de nuevo la palabra para ver si aclaramos este tema. En principio, a mí me daba la impresión de que podíamos resolverlo relativamente fácil, pero va a depender mucho también de lo que nos diga Alejandra acá. Diputada Camila Flores, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, y un poco en la línea de lo que señala por su intermedio el diputado Out, también cierto suena lógico, como lo explica el director general de Agua, respecto a que, claro, si es que no se hace a prorrata, y según lo que al menos yo entendí, él explicó en el sentido de los que tienen más agua, sean los que finalmente tengan que dar más agua, ¿cierto?, entregar más agua, se vean mayormente afectados en la limitación de su derecho de aprovechamiento respecto a los que tienen menos. Yo lo entendí un poco al revés, quizás, presidente, de lo que usted señalaba en su explicación. No sé, a lo mejor don Oscar nos puede profundizar o la diputada Sepúlveda nos puede profundizar, porque claro, ¿qué pasa con los que tienen muy poco? ¿Tienen que dar lo mismo que los que tienen mucho? No me parece lógico. Quizás, insisto, puede que yo lo haya comprendido mal y por eso vuelvo a hacer la consulta. Ahora, respecto de la resolución fundada, yo tiendo a coincidir respecto a que eso está ya en la ley y que por lo tanto no es, digamos, tan necesario volverlo a repetir porque siempre tendría que ser fundada. Al menos ese es mi entender de la interpretación de la norma, pero sí respecto al tema del prorrateo, yo tengo ahí mis dudas porque no me parecería justo, insisto, que alguien que tenga más derechos de aprovechamiento tenga que dar lo mismo que alguien que tenga lo justo o muy poco. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Camila. Le quiero dar la palabra de inmediato a Alejandra Sepúlveda, a ver si podemos resolver rápidamente también este punto. Alejandra. Ya, muchas gracias, presidente. Primero, lo de la resolución fundada está, y están los antecedentes también para tomar la decisión. Lo segundo es que el prorrateo tiene que ver con el prorrateo con los agua potable rural, con los APR. Entonces, ¿cómo el sentido de esto, si aplicamos el prorrateo, ¿no es cierto?, puede ocurrir que el que tenga que hacer el prorrateo y el disminuir es el agua potable rural. Entonces, si nosotros colocamos en el centro el agua potable rural, ¿no
nosotros decimos, mira, pueden prorratear todo, pero el agua potable rural tiene que quedar, ¿no es cierto?, con los litros que tiene que quedar para entregarle el agua a las personas. Ese es el sentido. ¿Eh? El prorrateo se ocupa en todo lo otro, pero la idea es que no en el agua potable rural. Eso, presidente. Muy bien, Alejandra Sepúlveda. Yo creo que están más o menos claros los puntos. Y si nadie más me pide la palabra, yo quiero poner en votación en particular la indicación sustitutiva, si es que Maite no me corrige. Presidente, si me permite. ¿Quién? Oscar, por favor. Una aclaración, yo creo que hay una confusión respecto al concepto de prorrateo. Sí. Aquí no se trata de un prorrateo, a ver, aquí lo que se está planteando es una situación hipotética. Hay una PR que está siendo afectado por la explotación de otras 3 personas, una situación hipotética. Entonces lo que se busca es que esas 3 personas reduzcan su consumo para mejorar la situación de la PR. La pregunta es, ¿cuánto le voy a pedir a cada una de esas personas que reduzca su consumo? ¿Le voy a cargar toda la mata a uno de ellos? ¿O voy a hacer un sistema equivalente? Supongamos que estas 3 personas, una de ellas tiene 100 litros por segundo y las otras tienen 50 cada uno. El prorrateo significa, por ejemplo, que todos tienen que reducir a la mitad para poder apoyar a la PR. En ningún momento estoy incluyendo en el prorrateo al afectado, sino que ese prorrateo es para los que causan el problema. Y entonces tengo que tomar una norma, puedo decirle al señor que extrae 100, que él deje de extraer y a los otros no los toco. La norma del código es proporcionalmente, es decir, si reduzco a todos un 50%, el que consume 100 va a tener que consumir solo 50 y el que consume 50 va a tener que consumir solo 25. Entonces el concepto de prorrateo no es, oye, hay menos agua, todos consumamos menos, sino que lo que se está planteando aquí es que hay un afectado por terceros. Y ese afectado por tercero lo vamos a proteger pidiendo la reducción de los otros. La pregunta es cómo reduzco a los otros. Y ahí viene el concepto de prorrateo. No es que incluyamos en el prorrateo a la vez. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que quedó bastante claro ahora con esta presentación. Yo no sé si podemos resolverlo colocando, no sé, la palabra proporcional o la prorrata de los derechos de cada cual, ¿no es cierto? No sé si podemos resolverlo de esa manera, porque si lo resolviéramos de esa manera, estaríamos yo creo que casi todos de acuerdo. No sé si ofrezco la palabra sobre el punto. Alejandra Sepúlveda está pidiendo la palabra. Alejandra Sepúlveda puede hacerlo. Si le dan micrófono. Tiene problema de conexión la diputada. Entonces no va a poder hacer uso de la palabra. ¿No es posible? ¿Pero le pueden dar el micrófono o no? Porque el micrófono no le controla nada. El problema es la conexión de la diputada. O sea, están al lado de Santiago y tienen mala conexión de Wi-Fi. ¿Ahora sí me escuchan? Yo vivo en una isla. ¿Aló? Alejandra, dele, por favor, mira, Alejandra, vamos. Mira, lo que pasa es que el director en eso tiene razón, pero lo que habría que aceptar, pero lo que estamos nosotros votando es cómo tú incorporas un radio de protección, ¿no es cierto? Y dices que tú no puedes tocar el agua potable rural cuando empiecen a hacer otros pozos. Entonces, si se quiere incorporar ese sería un artículo y un inciso distinto a lo que está planteando el director. Entonces, me parece muy bien. Ojalá hubiésemos tenido un complemento, otra en vez de tener el A y el B, podríamos haber tenido el C. Pero lo que estamos haciendo aquí es cómo protegemos el agua potable rural en el ejemplo que dio el director. Pero yo creo que eso significa hacer incluso una indicación nueva, complementaria a esta, o una moción nueva. Diputada Sepúlveda, yo debiera entender que entonces usted lo que nos pide es que votemos la indicación sustitutiva como está, sin modificaciones. O sea, yo creo que hay que votarla como está.
y si el Ejecutivo complementar Estoy de acuerdo con él. Yo no estoy escuchando nada ya. Puede Ya no estoy complementar escuchando nada. varios meses, ¿verdad? En que no hemos tenido ninguna participación de Está ustedes. bien, está bien, ya. Suficiente. Ofrezco la palabra al respecto. Ofrezco la palabra. Muy bien. Votación. Ponemos en votación entonces la votación en particular, la indicación sustitutiva presentada por la diputada Sepúlveda. Le ofrezco la palabra a continuación para que nos guíe a doña Maite, por favor. Maite. Vamos a tomar las votaciones como siempre. Como por siempre, favor, el diputado Au que prenda su micrófono cuando vote. ¿Ya? Señora Y que a todos Linco. le den. Eso. Señor Álvarez. Perdón, Maite, perdón que interrumpa. Estamos votando la indicación en una sola sustitutiva. Votación, la indicación sustitutiva, en una sola. Exactamente. Muy bien. La indicación sustitutiva. Muy bien, muy bien. Ya. Señor Álvarez. Apruebo. Señor Out. Me sumo a la prueba de Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. A favor, secretaria. Señor Fuensalida. Señor Garín. A favor, y agradezco la indicación de la diputada Sepúlveda. A favor. Señor Ibáñez. A favor, secretaria. Gracias, señor. Señor Jürgensen. Sigue su micrófono, por favor, diputado. Rostadón. A favor. Harry Jürgensen. A favor. A favor. Gracias. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. Señor Asensio. ¿Señor quién? Asensio. A favor. Siete votos a favor, ninguno en contra. Muy bien. Aprobada entonces la indicación sustitutiva. Creo que de esta manera estamos despachando el proyecto. Por lo tanto, necesitamos a un diputado informante. ¿Quién se ofrece o quién presenta a alguien? ¿Renato lo quiere hacer? A favor, diputado. A favor. No. No, ¿quiere ser Renato, diputado estaba preguntando. A favor de ser el informante. Ya, muy bien, entonces, perdónenme, entonces el diputado Garín, diputado informante y despachado el proyecto. Muchas gracias. ¿Ya? Pasamos entonces volvemos al punto primero, el punto primero de la tabla, que es el proyecto presentado por el diputado Diego Ibáñez, a quien yo le voy a ofrecer la palabra de inmediato para que nos haga la presentación del proyecto y luego, si ustedes me lo permiten, quiero pedirle la opinión a don Oscar Cristi al respecto. Diputado Diego Ibáñez, ¿puede usted hacer uso de la palabra acerca de su proyecto? La diputada Sepúlveda está pidiendo la palabra. Perdón, yo no veo, no tengo aquí. Diputada Sepúlveda. No. Sí, presidente, solo agradezco. Ya no, es que no la escucho. Escucha muy mal. Toda la disposición y la complementación que se presentar también a la comisión, como les dije la vez anterior, así que hay por lo menos 4 indicaciones al Código de Agua, que son cosas chiquititas y que le hemos trabajado, ¿no es cierto?, con varios expertos. Así que muchas gracias, presidente, y a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias a usted, ¿ya? Muchas gracias a usted. Pasamos entonces al segundo, pues, don Diego Ibáñez puede hacer uso de la palabra para la presentación del proyecto. No, gracias, presidente. Bueno, este proyecto es un cuerpo normativo, digamos, autónomo, no es una modificación a ninguna otra ley.
Es un artículo único, es bien sencillo y se fundamenta en la situación de pandemia que estamos viviendo, lo que ha hecho, digamos, la reflexión más sociológica, por decirlo de alguna forma, es que el COVID ha, digamos, reducido las falencias que hay en materia de gestión hídrica y en materia de acceso al recurso. Hoy existe un deber de suficiencia por parte del Estado en función de los principios constitucionales de servicialidad, de estar al servicio del bien común y, por cierto, de la persona. Y hoy tenemos el caso de que, según el último censo, ya, bueno, información por todos sabía, hay 383.000 hogares sin agua potable y efectivamente diversos informes internacionales de derechos humanos. De hecho, recalco el último informe de la ONU en materia de derechos humanos que señalaba que el acceso al derecho humano al agua complicaba el ejercicio de otros derechos. Esto en consideración a los diferentes pactos sobre derechos sociales, económicos y políticos que ha firmado Chile, también las diferentes resoluciones de la OMS en materia de la cantidad mínima de agua que debe ser, que no debe ser inferior a 100 litros, también las resoluciones que emanó la OMS a propósito del COVID en función del cumplimiento de medidas preventivas como el lavado de manos, que por cierto que hacen muy necesario el acceso a este recurso. Ahora, en particular, este proyecto lo que viene a establecer es una orientación legal dentro del marco del ejercicio de las facultades que da el estado de excepción de constitucionalidad, y en ese sentido lo que estamos proponiendo es bien sencillo. Es que cuando se dicte el decreto de estado de catástrofe, una vez transcurridos 7 días corridos, se informe sobre el empleo de una facultad que se otorga como un sentido de orientación de este estado de excepción constitucional, que significa utilizar las facultades con el objetivo de asegurar el uso prioritario de el agua como consumo humano, como saneamiento y como uso doméstico, tanto en cantidad como en calidad, y adecuado en función del contexto que motiva la declaratoria, en este caso una pandemia que ya señalan los tratados internacionales y la remisión que se hace del informe de la OMS sobre el tratamiento y las medidas preventivas del COVID, implica un consumo de agua mucho mayor que el que regularmente, digamos, ocupa la gente. De hecho, un antecedente es que en España, por ejemplo, ha aumentado cerca del 40% del consumo a agua potable. En Chile no estoy seguro de si es que existe algún estudio que señale cuánta agua hemos utilizado más, pero ya tenemos el antecedente, por ejemplo, que en la región de Valparaíso ya se tuvo que recargar porque, por cierto, que producto de la pandemia se había disminuido su capacidad y su cantidad. Ahora, quiero plantear un caso en particular que creo, y con esto termino, que creo que verifica la necesidad de establecer esta orientación en el uso de las facultades de excepción constitucional. El reglamento que regula la distribución de agua potable mediante camiones aljibes ya establece que tiene que haber 100 litros, digamos, como base. Eso ya está, digamos, en el reglamento, es una norma jurídica que impera. Pero el mismo reglamento establece la posibilidad de que la autoridad dicta una resolución como excepción a esta regla general de los 100 litros, que es lo que pasó particularmente en mi distrito, como en Valparaíso. Por eso hice el primer oficio, que se estableció una excepción para entregar menos cantidad. La regla general son 100, la menos cantidad es una resolución administrativa, y en este momento hay una batalla administrativa en el gobierno regional, porque bueno, se ha dictado sumario, en fin. Pongo esto como ejemplo, porque hoy tenemos el caso objetivo, digamos, expresado por el propio municipio, y también por quienes coordinan y son voceros de las cooperativas de agua potable rural de la zona, de que cuentan con menos agua que la que está señalada en la OMS, en el reglamento, etc. Y eso implica que, por cierto, no han podido cumplir con las medidas preventivas. De hecho, la Defensora de la Niñez ha interpuesto un recurso de protección para garantizar esto, y en definitiva no se ha hecho, a mi juicio, y esto ya es una interpretación, pero creo que es medianamente compartida, transversalmente compartida,
el uso necesario de estas facultades de excepción constitucional que incorpora, por ejemplo, la disposición de la propiedad para poder garantizar a estas familias que no tienen acceso, digamos, un mínimo caudal que les permita a ellos cumplir, por cierto, con su objetivo sanitario. De eso se trata este proyecto. En definitiva, es una disposición facultativa que se le da al presidente, porque ocupa el verbo de podrá, porque sabemos que si es que establecemos esto como una obligación, se nos podía declarar inconstitucional el proyecto, porque es una facultad que roba gasto público y todo lo que ya sabemos, pero que establece una orientación expresa en torno a asegurar el uso prioritario de consumo humano, saneamiento y uso doméstico en función del contexto que motivó la declaratoria, en este caso el coronavirus. Y si hacemos la revisión constitucional de que existe el principio de servicialidad del Estado, de que existe el derecho fundamental a la vida y a la salud, de que existen tratados internacionales que están incorporados en el ordenamiento jurídico chileno mediante el artículo 5, que se incorporan dentro de la constitucionalidad en general, bueno, da a entender que esto, por cierto, que es muy necesario, pese a que, digamos, de una u otra manera, el gobierno no haya hecho uso de esta facultad de disposición de la propiedad. Por tanto, se amerita quizás un reforzamiento por parte de esta comisión en el ejercicio de esta facultad de excepción constitucional, pero que, insisto, ojo, con esto, y esto también para dejarlo bien en claro, sigue siendo facultativa, porque no podemos nosotros obligar a un gasto público, digamos, de esta envergadura, pero creo que cumple con el principio, al menos que este Congreso debiese buscar en un contexto de pandemia para orientar legalmente la acción del Ejecutivo en materia de garantizar el derecho humano al agua. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Diego Ibáñez. Entonces tenemos aquí el proyecto de ley presentado por el diputado Diego Ibáñez. La diputada Flores está pidiendo la palabra. Muy bien, pues entonces vamos después de la diputada Flores, ¿es posible que recibamos la opinión de Óscar Cristi antes de la diputada Flores? ¿O diputada Flores quiere intervenir de inmediato? A ver, diputada Flores, por favor. No, presidente, no, como usted estime, usted guía a la comisión, yo espero con mis consultas a posterior de la opinión del señor Cristi. Entonces, lo que yo haría, le daría la palabra de inmediato al Ministerio de Obras Públicas a través de don Óscar Cristi, que nos opine sobre el proyecto que se ha presentado. Don Óscar, si puede hacer uso de la palabra. Ahí sí. Voy a intentar compartir mi presentación. Es muy breve, solo un par de láminas respecto a este proyecto. Bien, efectivamente, lo que se está haciendo con este proyecto es reconocer un tema que nosotros la EGA y todos conocemos muy bien. El agua es un elemento transversal, no solo en el consumo, sino que ahora muy relacionado con la salud de las personas. Esto va muy en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que sexto, que corresponde al agua, se interrelaciona perfectamente con los otros 16. Entre ellos está la salud, y en muchas presentaciones en el mundo entero, incluso mucho antes del COVID, que plantean la importancia de mirar el recurso hídrico también como soporte a la salud. O sea, entendemos que va en esa línea y nos hacemos parte de esa preocupación. Y como bien lo plantea el diputado Ibáñez, esto básicamente viene a hacer una bajada de las atribuciones que la Constitución le entrega al presidente de la República en una situación de catástrofe. Específicamente puede establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. En este caso sería ejercer limitaciones a los derechos de agua, ¿sí?, para un fin específico. O sea, ya está la atribución, el presidente tiene todas las atribuciones para hacerlo. Y lo que entiendo aquí se trata de hacer un énfasis en que sería deseable que en el ejercicio de estas atribuciones tuviera esta preocupación de la importancia del agua sobre la salud de las personas.
La única duda pero esto es un tema que probablemente ustedes pueden resolver o habrá que consultar a alguien más, es si realmente no debe ser de iniciativa exclusiva del presidente, ¿no? El diputado Ibáñez señala que con mucho cuidado se pone la palabra podrá, no es que deberá, ¿no? Pero también después se establecen exigencias de informar, ¿no? Entonces, solo hacer ese reparo que habría que revisarlo cuidadosamente si que requiere o no que sea iniciativa del presidente. Salvo eso, no tenemos mayores objeciones respecto a esta iniciativa. Muchas gracias, don Oscar. Diputada Camila Flores, si puede hacer uso de la palabra. Gracias, secretario. Bueno, la verdad es que con el diputado Ibáñez representamos el mismo distrito, la misma zona, por lo tanto también conozco muy bien la situación que se ha vivido, que esta es efectivamente una situación dramática que viven los vecinos que desgraciadamente tienen que tener un recurso tan importante y vital mediante la entrega de camiones aljibes, ¿cierto? Porque desgraciadamente hay muchas familias chilenas, particularmente en nuestra región, que no tienen agua, y es una situación muy triste, muy dramática. Yo creo que este es un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero me gustaría, presidente, primero consultarle a usted o a la secretaría si es que este proyecto se vota hoy día, si podemos o podemos, digamos, desde mi punto de vista, quizás primero tener la información que llegue del oficio que ha solicitado el diputado Ibáñez por su intermedio, presidente, al gobierno regional. Me imagino que ese oficio deberá responderlo al intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez. Tener primero esa información para entender un poco mayor en profundidad qué es la situación que se generó acá en nuestra región, por qué, digamos, hay una decisión primaria del Seremi de Salud de la región, que había, cierto, establecido la entrega de 100 litros de agua y que desconozco el motivo, cierto, se revierte esta situación y se mantiene en la entrega de los 50 litros, por lo tanto creo que sería quizás importante antes de pronunciarse como comisión tener esa información. Y también me gustaría, presidente, poder quizás tener la información que nos entregue el Ejecutivo, que nos quisiera quizás a lo mejor elaborar la Secretaría, en torno a saber qué situaciones se están dando en las demás regiones de nuestro país. Si esta es una situación más bien aislada que se está generando, si esto se ha dado en circunstancias similares probablemente en otra región del país, para tener también una noción, digamos, para poder tratar de legislar en torno a lo general y la importancia general que pueda dar este proyecto más que en lo particular, que por cierto es muy importante también, pero creo que sería importante poder considerar también esa visión. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, solo recalcar que se establece en este proyecto un plazo de 7 días. Lo que señala el artículo 41, inciso segundo de la Constitución, es que no le da plazo al presidente para informar, dice que solo estará obligado a informar. No particularmente estaría obligado a informar, más allá de las medidas adoptadas en concreto. Aquí lo que se hace es a un objetivo en particular relativo al agua. ¿Y por qué es importante expresar que este objetivo de orientar legalmente se hace en función del consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico como elementos prioritarios? Uno podría decir, ya, pero esto en el código de agua está establecido que el consumo prioritario del agua existe. Bueno, pero en estado de excepción constitucional implicaría que en 7 días el presidente debiese darle a conocer, digamos, a las autoridades pertinentes, en este caso al Congreso, se hace la remisión al artículo 41, respecto del derecho humano al agua, insisto, y esto es particular, asegurar el uso prioritario en función del contexto sobre el cual se hubiese declarado, se hubiese motivado la declaratoria de excepción constitucional. Entonces, esto nosotros no podemos verlo como un asunto separado, porque el estado de excepción constitucional es una facultad que es discrecional y es extraordinaria. Al ser discrecional y extraordinaria, si uno establece legalmente una orientación y un plazo acotado,
debiese, por tanto, el presidente pronunciarse respecto de lo que hay detrás de esta obligación legal, que es, insisto, el uso prioritario al consumo humano, al saneamiento y al uso doméstico. Ese sería el efecto, porque, claro, en sencillo uno podría decir, ya, yo leo esto y, claro, esto ya está, pero ojo, el efecto jurídico que tiene sobre el ejercicio de la excepción constitucional es importante particularmente, y esto ya es, ya estoy entrando en una dimensión política, particularmente en un país donde tenemos 380.000 hogares que están abastecidos por camión aljibe y que no tienen, digamos, un acceso directo según el último censo, ojo, según el censo del 2017, y que además padecemos una crisis climática que, por cierto, que pone en entredicho el acceso a este recurso a la APR que están más alejadas, digamos, y que están particularmente en la cuarta, quinta y sexta región. Y aquí hay, digamos, situaciones de hecho que han sido constatadas por el INDH, por eso estoy diciendo que estoy hablando ya un poco más en la dimensión quizás argumentativa política. En el INDH, la Defensoría de la Niñez, todos los estudios internacionales, el propio estudio de la ONU que, si no me equivoco, en diciembre también emanó y señaló concretamente que la falta de acceso humano al agua también provocaba el detrimento de otros derechos. Sin ir más lejos, y con esto termino, en tiempos de pandemia, ¿por qué es necesario, por tanto, por qué se justificaría este proyecto? ¿Por qué es necesario expresarse sobre el consumo prioritario? Fíjese que, según los médicos generales de zona, los cuadros gastrointestinales en estas zonas se disparan. Y es una cuestión, digamos, uno ve el mapa y se disparan. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Esto es por baja cantidad? No, también es por baja calidad. Por calidad. Entonces, nosotros señalamos expresamente cantidad y calidad adecuada al contexto que hubiese motivado la declaratoria. Entonces, eso hace que esto sea una obligación, por tanto, y que no quede en la nube discrecional del presidente. Esa es la idea del proyecto. Insisto, aquí, para no ser inconstitucional, pusimos el vocablo podrá. Pero, evidentemente, esto genera una obligación también si uno analiza constitucionalmente todo el marco legal que impera respecto de este asunto sobre las excepciones constitucionales. Eso es cierto. Ahora, no fue una cuadra, me hizo una triple. ofrezco la palabra. Yo me gustaría, este proyecto no lo vamos a votar hoy día, como nos preguntó la diputada Camila Flores, hay algunas cosas que hay que hacer antes. Quisiera preguntarle al diputado autor, al diputado Ibáñez, si desea invitar a alguien que seguramente vamos a ver en la próxima semana, o no tenemos a alguien. Si no vamos a votar ahora, sí, por cierto que puedo invitar, le hago llegar la solicitud de invitación, porque Maite. A ofrecer invitados y después no pueden, voy a quedar como en el aire. Entonces, si es que me da un plazo, yo, obviamente, si es que no nos vamos a votar ahora y si es que es necesario escuchar a otros, digamos, expertos, no hay problema en hacerle invitar a 2 personas, digamos, esto es breve en realidad. Hay tiempo. Sí, pero las familias no tienen tiempo. Presidente. Señor Cristi está pidiendo la palabra, presidente. Al parecer el presidente tiene problemas con la conexión a internet. Está congelado. El internet. Sí, el presidente se acaba de salir de la comisión. Denle la palabra a don Oscar Cristi entonces. Don Oscar. Don Oscar. ¿A quién me dirijo ahora? A los diputados en general, no se preocupe. Gracias. No, solo sugerir que, dado que no se va a votar hoy día, quizás la comisión podría encargar a la Secretaría que investigue si hay alguna materia en la propuesta que requiera de iniciativa del presidente. Solo sugerir eso, dado que hay ese tiempo. Parece que se cayó mi conexión. Sí, el presidente quedó fuera. Se le cayó la conexión. Ya. Diputado Ibáñez. Sí, no, sí, no hay, evidentemente es facultad creo que es legítimo facultad
del presidente señalar si es que esto procede o no procede, no tengo ningún problema. Como le digo, los invitados podría hacérselo llegar mañana al presidente para poder citar la próxima sesión. Es interesante sí que pero le demos un carácter de urgencia a esto porque está pasando, como se dice, está sucediendo. Si nos demoramos mucho, quizás esto se pueda alargar demasiado. Y tendría, por tanto, su oportunidad. Podríamos proponer dejarlo para la próxima sesión, porque en este minuto no sé si el don Renato estará disponible. Parece que nos ha dejado, igual que el diputado Jürgensen. Ah, no, ahí está el diputado Jürgensen. ¿Ya? Podríamos dejarlo para la próxima sesión. ¿Qué le parece, diputado Ibáñez? El presidente se cayó el sistema. Ahí está don Renato también. Tenemos quórum. Lo dejamos para la próxima sesión con los invitados que usted nos indique, diputado Ibáñez. ¿Ya? Y el señor Cristi, si desea participar, bienvenido sea. En el mismo sistema de hoy. ¿Eso ya está sumando? Yo creo, ¿cierto? Señora Maito, usted lo hace muy bien como presidenta de esta comisión, la felicito. No, por favor, yo soy... Es una broma, nada más, una broma. Ya. Nos quedan 10 minutos, levantamos la sesión o le decimos al diputado o al señor Cristi que nos hable del otro proyecto de ley. ¿Qué les parece? Como dijo el presidente, vamos a darle... Yo creo que... ¿Sí? ¿Se levanta la sesión o no? No hay presidente, estamos descabezados. Eso, levantemos la sesión mejor, porque despachamos un proyecto, dimos otro, ¿les parece? Presidente solicita... Ya pues. Muchas gracias, doña Maite. El presidente ya, pues, está... ¿Ah? Aquí apareció el presidente. Volvió el presidente. Una revolución. Había revolución acá. Estábamos a punto de elegir nuevo presidente. ¿Quién se tomó la presidencia? La señora Maite. El computador, presidente. Funciona con electricidad. Hay que enchufarlo. Se cayó. Por batería, probablemente. Estoy en una isla, imagínate, estoy en una isla. Hola, Félix. Estoy en la isla de Chiloé. ¿En qué vamos? ¿En qué quedamos? ¿Cómo estamos? Vamos se había acordado la próxima sesión votar la moción del diputado Ibáñez con los invitados que él proponga. Además la participación de don Oscar Cristi. Ya. Y seguir con la segunda moción que nos quedó pendiente hoy día, porque faltan 10 minutos. Ya, entonces vamos a terminar ahora, pero bueno, si ese es el acuerdo, entonces procedemos según ustedes, ¿no es cierto?, lo han decidido, pero me gustaría pedir un oficio con relación al proyecto de Diego Ibáñez, un oficio que para que el Ministerio de Obras Públicas nos entregue una información. El oficio que quisiera que a nombre de la comisión enviáramos es solicitando al Ministerio de Obras Públicas y las autoridades que correspondan qué medidas ha ordenado el Ejecutivo a través del Ministerio o la DGA para evitar que exista una escasez de agua durante el estado de catástrofe por calamidad pública. ¿Se encuentran estas directrices en algún acto administrativo? También para consultar por el estado de las obras de inversión por APR o aprobadas en el presupuesto del 2000. ¿Puede mandar por correo o por WhatsApp? Porque se fue la conexión. Ya, yo se la pido. Sí, pero en general estamos de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo con... ¿Estamos de acuerdo con el oficio? Sí, por cierto que remite la información y el presidente dará su escrito, digamos. Sí, yo se lo pido. Yo creo que levantamos mejor porque el presidente se nos congeló de nuevo, salió. Sí, señora. Levantamos la sesión, faltan 5 minutos para las 8. Sí, me parece. ¿Ya? Muchas gracias, secretaria. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos.